Vamos a abrir, hermanos, por favor, una vez más la palabra de Dios ahí en Judas. Todo lo tenemos, hermanos. Vamos a leer solamente los versículos 3 y 4. Bueno, vamos a leer una vez más los versículos 1 y 2 también. Y quiero, hermanos, por favor leamos el versículo 1. Dice, ¿todo lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ahora, por favor, un momentito, hermanos, ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1. En el versículo 2, llamados, leímos ahí en Judas que dice, llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Dice en el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y en segunda de Pedro, hermanos, por favor, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí, hermanos, este versículo nos dice que esta epístola fue escrita a los que habéis alcanzado. ¿Cuántos de nosotros habemos alcanzado, hermanos, la salvación en Cristo Jesús? Amén. A los que habéis alcanzado. Y dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, nos hace saber que Jesucristo, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra, a los que habéis alcanzado. Y acá en Judas, regresamos a Judas, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, a los que habéis alcanzado, santificados en Dios Padre, y luego dice, guardados en Jesucristo, guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Qué bendición, hermanos, es estar en Cristo. Amén. Somos personas muy privilegiados, hermanos, estar en Cristo. Si tú no estás aún en Cristo, puedes estarlo, o puedes comenzar a estarlo desde hoy. Porque el Señor Jesucristo está aquí. Amén. Y quiere salvar tu alma. Vamos a hablar, hermanos, hoy en esta mañana les voy a hablar de algunos motivos que causan la apostasía. Pero vamos a leer los siguientes versículos. Dice Judas, ahí en Judas 1, leímos el 1, vamos a leer el 2, dice misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y luego dice en el versículo 3, amados a los santificados, a los guardados en Jesucristo, a los que hemos alcanzado la salvación, dice amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Qué terrible, hermanos, estas personas. Y claro, hermanos, Dios no hace acepción de personas. Dios, Él ama a todas las personas por igual. Él no hace acepción de personas. Estas personas que se condenan o que están destinados para la condenación es porque Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que esas personas endurecerían su corazón y nunca aceptarían a Jesucristo como su Señor y Salvador. No seas tú uno de ellos. Estas personas dice que están destinados para la condenación. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Negar al Señor es cuando decimos, yo no quiero nada con el Señor. Yo no quiero nada con el Señor.
Pero ¿cuántos de nosotros decimos, yo quiero todo del Señor, hermano? Porque, hermanos, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solamente en Cristo hay salvación. Sabemos perfectamente que sin Cristo, o sabemos perfectamente bien que sin Cristo, lo único que nos esperaría sería el infierno. El infierno y después el lago de fuego. Y en Cristo tenemos salvación del infierno, salvación del lago de fuego, tenemos vida eterna y tenemos algo tan precioso que dice la palabra de Dios, ojos que nunca vio. La persona no podemos entender y comprender las maravillas que Dios tiene preparadas para los que le amamos, hermano, allá en el cielo, en su reino. Entonces, hermanos, qué privilegiados somos que el Señor Jesucristo haya venido a nosotros, que nos haya hablado, que nos haya permitido creer en Él, que nos haya tocado con su Santo Espíritu y que gracias a Dios que nosotros nos dispusimos a decir, sí, yo te quiero, Cristo. Yo quiero que tú vengas a mi corazón, a mi vida. Yo quiero que tú salves mi alma. Si tú no lo has hecho, hoy puede ser ese día. Quiero hablarles, hermanos, de la apostasía o motivos que causan la apostasía, porque toda esta epístola habla precisamente de estas personas que llevan a personas a apostatar de la fe, a apartarse de Dios. Estas personas, en el versículo 4, quiero volver a leer, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Yo creo, hermanos, en aquel tiempo, Judas dice, algunos hombres, o el Espíritu Santo, a través de Judas, hoy dirá el Espíritu Santo, muchos hombres han entrado. Hermanos, porque la apostasía está terrible. Y cada vez, hermanos, esto va a ir en aumento a causa de los medios de comunicación, del Facebook, del YouTube. Se ve cada cosa, hermano. Mire, si alguien pone algo de un mensaje positivo acerca de Dios, otro pone un mensaje negativo. Y ahí están, ahí usted ve el positivo y el negativo. Entonces la gente mira el positivo, después mira el negativo, y mucha gente se va por el negativo. Y dice, sí, pues es cierto, ¿quién pueda saber si realmente Dios existe? ¿Quién pueda saber si Jesucristo realmente vino? Y hasta que uno no tiene la experiencia personal con Cristo, el encuentro personal con Cristo, hasta en ese momento uno dice, amén, eso es la verdad. Porque el Espíritu Santo es el que confirma en nosotros de que lo que la palabra de Dios dice es la verdad, de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios creó todo el universo. Yo sé que muchas personas dicen, pues está hablando, ¿verdad? Nada más por hablarlo. Pero el cristiano verdadero, el que tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo, la persona lo dice porque lo cree de todo su corazón. Porque el Espíritu Santo confirma que la Biblia, que la palabra es verdad y que Dios es real, aunque no lo podemos ver, pero Él es real y el Espíritu Santo es el que nos da esa convicción, hermanos. Entonces, estas personas, hermanos, desafortunadamente, dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ahora, hay algo bien importante, hermanos. Si nosotros tenemos esa plena seguridad de que ya somos salvos y que vamos al cielo, ¿para qué es necesario esto? Hermanos, para que nos mantengamos firmes, fuertes en el Señor y no desmayemos, no decaigamos, y para que nosotros alertemos a aquellos que no han entrado a esta salvación. Esta epístola fue escrita a cristianos, no fue escrita a inconversos, pero nosotros, hermanos, al predicarla, podemos predicarla a cristianos y a inconversos. Y también para fortalecer la iglesia, para que no nos dejemos arrastrar ni engañar, porque yo creo que hay muchas personas salvas que están en iglesias apóstatas, donde lo que se predica es falso, es mentira, prosperidad y todas esas cosas. Estas personas que predican y que hablan mucho de la prosperidad, ¿quiénes son los que prosperan? Pues los que predican la prosperidad. Porque dice, escuché una señora la vez pasada, lo dije, esta señora dijo, hoy vamos a golpear la cara de las riquezas, que es, en griego es mamón, y ella mencionó la palabra mamón quiere decir riquezas.
Hoy le vamos a golpear la cara a Mamón. Usted va a dar $1,000, va a dar $100 y todo eso. Pero hermanos, ella no le va a golpear la cara a Mamón porque ella se va a llevar el dinero. ¿Cierto? Y hermanos, o sea, ¿por qué está pidiendo dinero? Porque quiere llevarse el dinero. ¿Y qué es eso? ¿No es amor al dinero? Porque a ella no le importa, esa persona o estas personas, porque son muchos, no es solamente una persona, no es solamente ella, hay muchas personas así, que estas personas, hermano, tienen tanto amor al dinero que no le importa si aquella persona que da lo poquito que tiene se va a quedar sin comer, se va a quedar sin pagar la luz, se va a quedar sin pagar la casa. Inclusive esta señora dice también ahí que es el pago de la renta de mi casa. No importa, dalo aquí. Dios te va a bendecir. O sea, no pagues la renta. Da el dinero aquí. Esa persona probablemente se va a meter en problemas. Después van a tener que andar pidiendo prestado para pagar la renta. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no bendice. Dios bendice. Dice la palabra de Dios que la persona que da su diezmo, Dios abrirá las puertas de los cielos hasta que sobre y abunde. Pero una cosa, hermanos, es lo que Dios dice y otra cosa es lo que el hombre o la mujer dice. Cuando Dios lo dice y lo cumple y lo va a hacer. Pero estas personas se aprovechan de personas inocentes que se creen de lo que las personas dicen, de lo que la gente dice, y lo que menos creen es de lo que Dios dice. Y hay que creerle a Dios, no al hombre. Si vamos a enseñar y si vamos a predicar lo que Dios dice, no lo que a uno se le ocurre, porque de ahí vienen las doctrinas de demonios, y eso lo vamos a ver más adelantito. Pero bueno, vamos a quiero continuar. Primero, hermanos, la palabra apostasía se compone de dos palabras griegas, apo y estasis, que quiere decir apo, fuera de, y estasis, colocarse. Colocarse fuera de. Y entonces apostasis, que así se escribiría en griego, apostasis, es colocarse fuera de. Ponerse afuera de. No necesariamente tiene que ser la sana doctrina. Puede ser abandonar la fe de X religión. Los católicos pueden decir que es una apóstata aquella persona que se fue o que creyó en Cristo verdaderamente y ahora es evangélico, ahora es un seguidor de Cristo. Para ellos es una apóstata o podría ser una apóstata. Los testigos de Jehová, una persona que se sale de ahí puede ser una apóstata. Pero bíblicamente hablando, lo que la Biblia aquí nos enseña es abandonar, o estar bíblicamente hablando, es abandonar la fe bíblica, la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir apostasía. Abandonar la fe bíblica. Y yo pienso, hermanos, que una persona que totalmente se vuelve atrás y que nunca regresa, es porque nunca fue salvo. Puede haberle gustado, puede haber sido iluminado de alguna cierta forma, pero nunca humilló su corazón y nunca tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Porque yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que cuando la persona ha nacido de nuevo y es salvo, hermanos, no va a haber nada ni nadie que nos saque de Cristo, que nos arrebate del hueco de la mano de Cristo. Pero sí nos puede hacer tambalear, nos puede hacer flaquear y nos puede desalentar, nos puede debilitar, y entonces en lugar de dar un buen testimonio podemos andar dando mal testimonio. Por esa razón Judas, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a estos hermanos para que nos fortalezcamos en la fe y no nos dejemos llevar, arrastrar y creer por esos falsos maestros, porque a veces, hermanos, podemos decir, caray, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Estarán bien ellos? ¿Estaremos mal nosotros? ¿Quién está mal? Pero cuando escudriñamos la Escritura, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, fortaleceos en la fe, es en la fe que podemos reprender y rechazar toda la obra de Satanás, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, por escudriñar la palabra de Dios, hermanos, decimos, no, eso es basura del diablo. Eso es doctrina de demonios. No sé si me estoy explicando, hermanos. Amén. Entonces, bíblicamente hablando, hermanos, es abandonar la fe bíblica. Y para evitar caer en esta trampa del diablo, ya sea de nuestra vida, ya sea en nuestro hogar o en la iglesia, porque hoy abunda este problema, hermanos.
Hoy abunda el problema de la apostasía. Vamos a analizar bíblicamente qué es lo que causa la apostasía o abandonar la fe bíblica. Y eso es lo que quiero que veamos con la ayuda de Dios. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es lo que causa que apostasía, que nosotros podamos, o que las personas abandonen la fe bíblica? Nosotros como cristianos podemos debilitarnos, pero un verdadero hijo de Dios nunca va a dejar de ser creyente en Cristo. Pero personas que están así a medias tintas, hermanos, pues esos a causa de la apostasía, a causa de estas cosas, pues se van tras de los apóstatas. Vamos a analizar y cuál es la raíz de este problema, y vamos para eso, primeramente vamos a ver 1 Timoteo, hermanos, 4:1. Primera Timoteo 4:1, cuando todos lo tengan, me dicen amén. Amén. Dice la palabra de Dios aquí, pero el apóstol Pablo es quien escribe esta epístola y dice, pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos, dice, apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿cuál es, hermanos? Mire, apostatar de la fe, pues ya lo estuvimos viendo que es abandonar la fe bíblica, porque él está hablando de la fe bíblica, del creer en Dios, el creer que hay un solo Dios verdadero, hay una sola fe, hay un solo cuerpo, una sola iglesia, la iglesia de Cristo, es solamente esto y a eso se refiere. Dice, algunos van a apostatar de la fe. ¿Cuál es, hermano, la razón por la cual, o la causa de la apostasía? Dice aquí, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, hermanos, es Satanás y sus demonios. Es la raíz del problema, Satanás y los demonios. No es nuevo para nosotros, ¿verdad? Pero Satanás y sus demonios, hermanos, ellos usan seres humanos. Porque fíjese lo que dice en el siguiente versículo, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, por la hipocresía de mentirosos. Entonces los demonios y Satanás usa a personas que tienen cauterizada la conciencia. Cauterizada la conciencia, hermanos, ya no les entra nada. Ya esas personas están, es como dice Judas, inspirado por el Espíritu Santo en su epístola, que son personas que están destinados para la condenación. Hermanos, y es terrible, qué tremendo, hermanos, qué triste, ¿verdad? ¿Quién quiere ir al infierno? ¿Quién quiere estar en esa posición, en ese lugar? No queremos, ¿verdad? No queremos estar destinados. Estas personas, hermanos, ya están destinados para la condenación, para ir al infierno. ¿Por qué? Porque tienen su conciencia cauterizada. ¿Por qué se cauterizó la conciencia? Porque estuvieron escuchando la palabra de Dios, vinieron a ser aún hasta, puede ser evangelistas, puede ser pastores, pero nunca les amaneció, porque nunca creyeron con su corazón a la verdad, a la palabra de Dios, hermanos. Pueden ser predicadores, pueden ser maestros, no importa, pueden estar, usted los puede ver y podemos creer que son verdaderamente cristianos, pero no son. Y el diablo los tiene engañados. Dice, por la hipocresía de mentirosos. Son personas hipócritas, son personas mentirosas, porque tienen la conciencia cauterizada y ellos creen ser cristianos, creen ser hijos de Dios y no lo son, hermanos, no lo son. Es tremendo, hermanos, ¿cierto? No queremos que a nosotros jamás nos llegase a pasar eso, porque esas personas están destinadas a ir al infierno, a la condenación. Muy bien. Esas personas, hermanos, por causa de tenerla con su conciencia cauterizada, y ahora están en las iglesias y ellos creen ser hijos de Dios, están dentro de las iglesias, creen ser hijos de Dios. Ellos no van a decir que es un hijo del diablo. O sea, ellos no van a decir, hey,
yo soy un hijo del diablo. No, ellos dicen ser hijos de Dios, hermano. Ellos no van a decir nunca que son hijos del diablo. ¿Cómo es que los podemos conocer? Por sus frutos, ¿verdad? Por sus frutos es que los vamos a conocer. Esas personas profesan piedad, pero con sus hechos la niegan, hermanos. Profesan piedad, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos la niegan. Ellos son hijos del diablo. Ellos no te van a decir que son hijos del diablo. El lobo rapaz, falso maestro, no va a decir que es un lobo rapaz. Estas personas, hermanos, tienen su conciencia cauterizada y son hijos del diablo, son falsos maestros, lobo rapaz. Ellos profesan ser salvos, ellos profesan ser hijos de Dios, ellos profesan tener al Espíritu Santo. Y eso lo vemos, hermanos, a través del Antiguo Testamento con los falsos profetas, que Jeremías luchaba con ellos. Ellos decían tener el Espíritu Santo. Aquel Micaías también tuvo una lucha con un falso profeta que decía tener el Espíritu Santo cuando no lo tenía. Lo que él tenía era un espíritu demoníaco, un espíritu satánico. Ahí en el versículo 1 dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es, hermanos, tener a los demonios como maestros. Doctrinas de demonios, hermanos, qué tremendo. Y eso se ve mucho hoy en día en las iglesias. Doctrinas de demonios. Desafortunadamente, hermanos, las personas, los que están ahí, ni cuenta se dan que los que les están enseñando son los demonios. Porque son doctrinas de demonios, hermanos. Todo aquello que contradiga la Escritura y que no está conforme a las Escrituras es una doctrina de demonios. Está mezclada, hermanos. Mezclada la verdad con mentira. ¿Cierto? Mezclada. Entonces ellos profesan ser salvos, profesan ser cristianos, profesan ser siervos de Jesucristo, pero cuando están enseñando cosas mentirosas, mezcladas con verdades, son doctrinas de demonios. ¿Y quién es el maestro ahí? Satanás, los demonios, usando a un títere del diablo. No sé si me estoy explicando, hermanos. Estas personas dan enseñanzas mezcladas. Y estas personas, y mire, vamos a Judas por favor una vez más, hermanos, en el versículo 4, Judas, estamos cerquita de Judas. Dice la palabra de Dios ahí, en el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Entonces están dentro. Desde aquellos tiempos ya habían entrado a las filas de la iglesia. Figúrese usted hoy en nuestros días, hermano. Que dice la palabra, el Señor Jesucristo dijo que en los últimos días la cosa iba a ser mucho, mucho peor. Muchísimo peor. Y estamos viviendo, podríamos decir, no sabemos cuánto falta para que el Señor Jesucristo regrese a arrebatar la iglesia, pero nosotros creemos que estamos cerca de ese tiempo ya. Creemos que estamos cerca. El apóstol Pablo creía que estaba cerca y no era así, pero por muchas razones creemos que y bueno, estamos mucho más cerca nosotros, por supuesto, pero creemos que ya estamos, hermanos, en esos tiempos, en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos iba a ser mucho peor. La apostasía se iba a incrementar tremendamente, y lo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Habla de esa apostasía tremendamente. Y hermanos, y lo estamos viendo. Estamos viendo personas que se levantan, que dicen que son el Señor Jesucristo, que se levantan, que dicen ser Dios. Estamos viendo muchísimas personas que se declaran ser apóstoles. Estamos viendo muchísimas personas que se declaran ser profetas. Y estas personas, algunas de ellas, hablan muchas cosas que están en contra de la verdad, de la palabra de Dios. Pues esa señora, Ana Méndez, ella dice que es profetisa.
y lo que ella habla son puras barbaridades y puras tonterías, nada que ver con la palabra de Dios. Y de ese tipo de personas, hermanos, hay multitudes. Se puede decir que muchas más personas de esas que verdaderos siervos de Dios. Mucho más. ¿Y qué nos da a entender eso, hermano? Que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Entonces, hermanos, Judas dice aquí, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Podríamos decir que hoy muchos han entrado y entran encubiertamente. ¿Y dónde están entrando? ¿A dónde han entrado? A la iglesia, hermanos. A la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que, y lo sabemos por supuesto, que dice la palabra de Dios que en el día del arrebato el Señor va a vomitar. Va a vomitar muchas personas. ¿Por qué los va a vomitar? Porque están dentro de la congregación, se dicen ser cristianos, se dicen ser hijos de Dios, se dicen ser salvos, se dicen ser siervos de Dios, se dicen ser pastores, se dicen ser evangelistas, pero van a ser vomitados, se van a quedar. Cristo se lleva los que verdaderamente son suyos. ¿Quiénes son los que son suyos? Los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos el Espíritu Santo. Porque cuando el Señor Jesucristo llame a la iglesia, quien la va a levantar es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a levantar a aquellos cuerpos donde está el Espíritu Santo, y ese cuerpo va a ser transformado, va a ser glorificado por el poder del Espíritu Santo y va a ser llevado hasta las nubes donde vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si la persona no tiene el Espíritu Santo, por más religioso que sea, pues se va a quedar y va a ser vomitado, y aunque esté dentro de la congregación. Dice aquí la palabra de Dios, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Y el trabajo de ellos, hermanos, dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje. O sea, ya están haciendo las cosas a su manera, a la manera de ellos, a la manera del diablo, porque el diablo es el maestro de ellos, el diablo es quien los guía, es el que los está guiando a hacer las cosas, y entonces las personas están creyendo en un evangelio diferente, un evangelio corrompido, un evangelio falso, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, y a la verdad no son salvos, porque para ser salvos se necesita la fe en la palabra de Dios. Sin fe no podemos ser salvos, sin fe no podemos creer en Dios. Es necesaria la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada y la persona que la escucha y la cree será salvo. Si la palabra de Dios no es predicada, si lo que se está predicando es otra cosa, son fábulas, cuentos, pues la persona ¿cómo va a creer? ¿En qué va a creer? Bueno, dice la palabra de Dios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan, a través de sus hechos, a través de sus obras, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. Por favor, hermanos, pasemos a 2 de Pedro. Vemos, hermanos, que estas personas están dentro de las congregaciones y es increíble, hermanos, que esto lo veíamos ya desde ese tiempo, del tiempo de los apóstoles, de las personas que habían andado personalmente con el Señor Jesucristo. Y dice aquí en el versículo 1, comienzo con el versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Falsos maestros, previniendo a la iglesia que entre nosotros habría falsos maestros. ¿Y cuál es el trabajo de ellos? Introducir encubiertamente herejías destructoras. Introducir en la doctrina del Señor. Hermano, cuán importante es, mire hermano, hermana, qué importante es leer la palabra de Dios, hermanos. Que leamos todos los días la palabra de Dios en nuestra casa, porque por ella, hermanos, viene la fe. Porque no es solamente venir a la iglesia, escuchar el mensaje y vivir toda la semana, sino abrir la Biblia. Porque es necesario y de suma importancia, hermanos, que todos los días nos alimentemos de la palabra
de Dios. Así como nos alimentamos físicamente, debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Dice, estas personas van a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y el problema, hermanos, aquí dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos van a seguir esas doctrinas destructoras, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchas personas van a decir, no, mira, todos estos son cristianos, porque el mundo, hermanos, considera que todas esas personas que están en esas congregaciones, que son congregaciones que tienen por maestro al mismo demonio, a Satanás, el mundo piensa, los que están fuera de las iglesias piensan que esas personas son cristianas y están haciendo cada barbaridad, cada cosa, cada tontería. Son personas que quitan dinero prestado, no pagan, son personas que se casan, se divorcian y se vuelven a casar y andan haciendo cada cosa y cada tontería, mal testimonio, y el mundo dice, no, pues ¿para qué, verdad? Para ser como estas personas, pues ¿para qué vamos a ir a la iglesia? ¿Para qué vamos a creer en Jesucristo? Todo es un puro engaño. Dice aquí, muchos seguirán sus disoluciones, versículo 2, y por causa de estas personas, de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por esa razón, hermanos, el Señor Jesucristo hizo una pregunta en Lucas 18:8. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Se acuerdan de ese versículo, hermanos? Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra por causa de la apostasía. Ahora está hablando del regreso de Cristo, de cuando el Señor Jesucristo regresa a la tierra. Dice, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Señor Jesucristo arrebate la iglesia, pues muchas personas se van a quedar. La gran mayoría se quedarán. Solamente los que estamos en Cristo nos iremos con el Señor. Va a ser una cantidad muy pequeña en comparación de toda la humanidad que existe sobre el planeta. Creo que ahorita hay más de 7 billones de habitantes. ¿Cuántos cristianos habrá que somos verdaderamente salvos? ¿Será un 2%? El 1%, 2%, 3%, no sé. Pero es una cantidad muy pequeña en comparación de tantos millones de habitantes. 7,000 millones de habitantes, 7 billones. Imagínense, hermanos, cuando Cristo arrebata la iglesia, un pequeño remanente, nos vamos con el Señor y la gran mayoría se queda a sufrir la gran tribulación. Por eso dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, y esa causa de la apostasía. Por eso, hermanos, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, para alertarnos, para hacernos ver. No, tenemos que predicar la palabra de Dios. Es necesario que hablemos la palabra de Dios, no nuestras propias ideas, no nuestras propias creencias o nuestros propios pensamientos carnales, sino la palabra de Dios, porque ella tiene poder para transformar a las personas, tiene poder para cambiar las almas, tiene poder para salvar a las personas, tiene poder para convencer a las personas de pecado, tiene poder para hacerle ver a la persona que está en pecado. Pero si comenzamos a hablar cosas y que mira, que no te vistas así, que mira, tienes que cambiar, tienes que dejar eso, tienes que dejar aquello, hermano, no, hay que predicarle la palabra del Señor. Tenemos que hablar conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. Otra causa de la apostasía, hermanos, es que a estas personas no les gusta escuchar la palabra de Dios. Vamos a 2 Timoteo, por favor. En el capítulo 4. Prefieren las fábulas, prefieren cuentos, prefieren chistes. Y hermano, y está muy de moda hoy en las iglesias el contar chistes. Escuché yo una persona dijo, bueno, como es de costumbre, antes de comenzar la predicación voy a contar un chiste, ¿verdad? Y luego a veces hasta usan la palabra de Dios, hermano, para contar chistes. Yo conocí a un pastor y nosotros nos reuníamos con él a orar. Ese lo conocí personalmente.
hermano, hacía chistes de la palabra de Dios, hacía chistes de la Biblia. Y una vez, pues bueno, por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? No para vanagloriarme, pero yo le llamé la atención y otro hermano que estaba ahí me apoyó y le llamamos la atención, ¿sí? Y bueno, se quedó serio, ¿verdad? Pero hermano, es que era casi cada vez que nos reuníamos. Entonces contaba un chiste y usaba la misma Biblia para contar un chiste. Y estoy hablando de que era un pastor. Y creo que es pastor todavía. No volví a saber de él, pero creo que está pastoreando, según me han dicho otras personas. Pero usaba la Biblia para contar chistes, hermano. Hacía chistes de la Biblia. Entonces estas personas, hermanos, no les gusta. Veamos en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo, lo tenemos ahí, hermanos, el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y hermano, ¿y por qué dice el apóstol o el Espíritu Santo a través de la escritura del apóstol Pablo, no sufrirán? Hermano, porque la sana doctrina como que no nos gusta muy bien, ¿verdad? Nos incomoda. A veces, si estamos haciendo algo que no es agradable a los ojos de Dios y se nos predica la palabra de Dios y Dios nos habla, por eso nos toca en esa área, como que ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado eso, como que no nos gusta un poquito o un pocote. Y entonces, hermanos, pues muchas personas mejor prefieren irse donde no les prediquen sana doctrina. Y la sana doctrina es bíblica, es la palabra de Dios. No es cosa del hombre, no, es palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios, tal y como está. Y dice aquí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, prefieren escuchar otras cosas, chistes, cuentos, fábulas. Y entonces el diablo, como sabe que a esas personas mejor se van, pues aunque nos incomode, hermanos, hay que decir, bueno, amén, Señor. ¿Me estás hablando a mí? ¿Es conmigo el asunto? Amén. Perdóname, Señor, tengo que cambiar esta área. Y permanezco y sigo adelante. Pero hay personas, hermanos, que dicen, aquí no, ¿verdad? Porque no me gusta. Entonces la persona se va y el diablo dice, eres mío. Y entonces el diablo se encarga de mandarle un maestro. Dice, mira, ve a tal parte. Y ahí está el maestro. Un maestro guiado ¿por quién? Por el demonio. Por los demonios. Dice, estas personas no sufren la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos carnales, o sea, de acuerdo a lo que a ellos les gusta. Entonces, por eso, hermano, y qué tremendo, hermano, por eso esas iglesias, hermanos, tienen hasta 30,000 miembros. A esa iglesia que está ahí en Houston, que el pastor se llama Joel Austin, tiene más de 30,000 miembros. ¿Por qué? Pues precisamente por eso. Esas iglesias crecen, hermano, como la espuma. ¿Cuántos salvos habrá ahí? No lo sé, ¿verdad? Solo Dios sabe. Nosotros no conocemos el corazón. Pero están ahí porque ellos tenían comezón de oír y entonces fueron enviados ahí para que se les hable de acuerdo a su propio deseo carnal. Dice el versículo 4, y apartarán, ¿qué es esto? Apartarse, apostasía. Apartarán de la verdad el oído, o sea, apostatarán de la fe, renuncian a la fe verdadera, renuncian a la palabra de Dios, apartan su oído de la verdad y se volverán a las fábulas, se vuelven a las fábulas, prefieren fábulas, cuentos, chistes que les halaguen el oído, pero la fe viene por el oír, hermanos, y el oír de la palabra de Dios, hermanos. Que nunca nos pase a nosotros, hermanos. No importa lo que venga, no importa lo que sea, hermanos, tenemos que permanecer firmes en Cristo, porque Él es el único que nos puede salvar nuestra alma. Él es el único que nos va a llevar al cielo. No es el dinero, no son las posesiones,
no es el trabajo, no es ninguna otra cosa, solo Cristo, hermano, solamente el Señor Jesucristo. Versículo 1 y 2 dice, te encarezco, le dice el apóstol a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Por qué? Porque a través de la palabra viene la fe. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina bíblica. Doctrina bíblica. Y vemos, hermanos, ahí en Tito, una vez más, en Tito encontramos el mismo problema, porque es un problema muy común. Le dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a Tito en el capítulo 1, versículo 14 al 16, no atendiendo a fábulas. Cuando todos lo tengamos, hermanos, dicen amén. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mandamientos de hombres. Hermanos, y desafortunadamente, a veces, hermanos, en las iglesias podemos caer en mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Que Dios nos ayude, hermanos, a que siempre lo que hacemos, hagamos y cómo nos guiamos, sea porque es bíblico, no porque otras iglesias lo están haciendo, no porque a uno se le vino a la mente hacer esto o hacer aquello, sino que sea bíblico, que sea la palabra de Dios. Dice el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y luego dice en el versículo 16, profesan conocer a Dios, o sea, están dentro de la iglesia, se dicen ser cristianos, se dicen ser hijos de Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermano, y esto, qué tremendo y qué impresionante, hermanos, que desde aquellos tiempos ya el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pablo para exhortar a Timoteo y a Tito, está mandando que tengan cuidado de estas personas que están dentro de la congregación, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Vamos a 1 Timoteo, hermanos, regresamos ahí un poquito a 1 Timoteo y vamos a ver, hermanos, otra causa por el cual las personas pueden apartarse del Señor, y que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros, o flaquear en la fe. Dice 1 Timoteo 6:10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, y luego dice, ¿qué? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Extraviarse, hermanos, es apostasía. Extraviar. El amor al dinero es una causa para la apostasía. Y mire, hermanos, las iglesias de la prosperidad, hermanos, esas personas, pastores, evangelistas más bien, ¿verdad? Bueno, listos por un tiempo, porque es desgracia, la ruina. Son listos, pero no son sabios. Se puede decir astutos, pero no sabios. Porque piensan solamente en lo terrenal, piensan por lo que pueden obtener en el momento, abusan de la gente, piensan que se pueden burlar de Dios, piensan que Dios no los está viendo, y por esa razón, hermanos, ellos no les importa las demás personas, porque para ellos lo más importante es el dinero, el amor al dinero. Hace que, y es el amor, no es el dinero en sí, es el amor al dinero. Hace que se vuelva un Dios, y eso esclaviza para obtener más de ese Dios dinero. Porque es verdad, hermanos, que cuando la persona tiene amor al dinero, se va a esclavizar. Se esclaviza, ¿cierto? Amén. Para obtener más de ese Dios. Y se vuelve siervo del Dios dinero. Y el Señor Jesucristo dijo, no podéis servir a dos señores, ¿cierto? Amén. No podéis servir a dos señores. No pierda el pasaje. Vamos a Mateo, por favor, 6:24. Palabras del Señor Jesucristo.
en el capítulo 6, versículo 24, el Señor Jesucristo dijo: ninguno, o sea, no hay nadie, absolutamente nadie, no hay acepción de personas, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Usted cree que Dios le va a gustar, hermanos, que lo menospreciemos por causa del dinero? No. ¿Que lo tengamos en menos por causa del dinero? No. Entonces, hermanos, el dinero es otro factor, hermanos, que puede extraviarnos de la fe, debilitar nuestra fe. No importa, aunque seamos salvos, aunque seamos hijos de Dios, nos debilita nuestra fe. Imagínense, hermanos, una persona que no ha sido salvo y que esté dentro de la congregación, pero por causa del dinero, ¿qué sucede? Se va, se vuelve tras ese Dios y nunca más. Y entonces, hermanos, y eso es lo que sucede, cuando se predica, puede ser el dinero, puede ser otra cosa, cualquier otra cosa, cuando se predica la palabra de Dios y se exhorta conforme a la palabra de Dios, ¿qué hace una persona así? Se va. No, dice, ya me tiene cansado, lo está tirando por mí, lo está diciendo por mí, y ya me hartó, y se va. Y se va donde no le prediquen de eso, donde más bien le hablen cosas que le agrade a su oído a escuchar. Entonces, hermanos, el amor al dinero es otra causa para la apostasía. Tenemos el ejemplo vamos a Colosenses, por favor, hermanos. Colosenses, el ejemplo de Demas. Demas, hermanos, andaba con el apóstol Pablo, ¿cierto? Los que hemos leído en Colosenses, en el capítulo 4, versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Demas andaba con el apóstol Pablo, y Demas, hermanos, era un colaborador del apóstol Pablo. Vamos más adelantito en Filemón, Filemón. En el versículo 24 de Filemón, dice Marcos, leemos el 23, dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y cuando leemos allá en Colosenses, parece que Demas estaba allá con el apóstol Pablo. Y acá lo menciona como su colaborador. ¿Qué quiere decir? Que Demas era un siervo que andaba de la mano con el apóstol Pablo. Andaban juntos sirviendo como misioneros, predicando la palabra de Dios. Pero luego leemos ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10. Dice en el versículo 9: procura venir pronto a verme. Y luego dice: porque Demas me ha desamparado. ¿Y qué pasó? ¿Por qué Demas desampara al apóstol Pablo? Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Desamparó al apóstol Pablo, o sea, amando este mundo. Ahora, ¿quién es el que lo dice? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. O sea, Demas prefirió el mundo y dejó la obra de Dios y dijo: no más con el apóstol Pablo. Y se fue amando al mundo. Ahora, no sabemos qué pasó con él después, regresó o no regresó. Ahora, pero si él nunca se reconcilió con el Señor y si nunca regresó, pues es porque no era salvo y se perdió. Y la pregunta es, hermano, la pregunta del $1,000,000 es: ¿dónde está Demas en este momento? Porque si nunca regresó, ¿sabe usted dónde está? En el infierno.
un hombre que anduvo mano a mano con el apóstol Pablo. ¿Y por qué? Porque él prefirió el mundo. Ahora, lo desamparó, se apartó. ¿Qué fue lo que hizo? Apostató de la fe. Abandonó la fe. Ahora no sabemos, hermanos, si él haya regresado o no regresó, no lo sabemos. Pero eso solo Dios lo sabe y lo sabremos cuando estemos allá con el Señor. El punto importante, hermanos, no nos pase a nosotros eso. No nos pase a nosotros eso. Si tienes duda de tu salvación, mejor abrázate al Señor y Señor, yo quiero estar plenamente seguro de que soy un hijo tuyo. Que no hay absolutamente nada que me aparte de ti. Y si no has hecho la decisión por Cristo, hazla hoy. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo, el Señor te ama. En Judas 1, ya termino, hermanos. Judas versículo 1. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre. Y dice: y guardados en Jesucristo. ¿Qué es lo que nos guarda en Cristo, hermanos? Claro, es el poder del Señor. Pero veamos lo que dice Primera de Pedro 5, 8 y 9. Un consejo del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro dice: sed sobrios. Sobrios es todo lo contrario a ebrios, ¿verdad? Un ebrio anda atontado, embrutecido, no sabe lo que hace, no sabe lo que dice. Pero un sobrio es aquella persona que sabe lo que está haciendo, sabe lo que dice, sabe correctamente lo que está pasando. Dice: sed sobrios y velad. Velad hablando espiritualmente. O sea, estar despiertos, permanece despierto, permanece con tus ojos abiertos. Ten cuidado de ti mismo, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice: y velad. ¿Por qué, hermanos? Porque vuestro adversario, el diablo, o sea, el enemigo, Satanás, hermanos, y el diablo es bien sutil. El diablo no respeta a nadie, no respeta a grande, no respeta a chiquito, no respeta a nadie. El diablo es bien sutil, no lo podemos ver. Pero él, hermanos, está trabajando en las mentes de los cristianos, de la iglesia, para tratar de enfriarnos espiritualmente, de que no leamos la palabra de Dios, de que nos vayamos tras otras cosas. ¿Para qué? Si somos salvos, si somos hijos de Dios, Dios nos va a cuidar, Dios, vamos a permanecer en la salvación, pero vamos a dar mal testimonio. Y vamos a servir de tropiezo a otros. Y si la persona no es salvo aún, te va a terminar sacando de la iglesia y al rato vas a continuar en el mundo. Y si ya una vez escuchaste, estuviste aquí y escuchaste y te vas, el diablo te saca, ¿para qué regresar ahí? Si ya saliste de aquí, no vas a querer regresar. ¿Para qué? Y vas a continuar de esa manera y vas a ser traspasado de muchos dolores. Y si te mueres en esa condición, te vas a perder y te vas a ir al infierno. Habiendo una vez escuchado la palabra de Dios, la verdad. Cristo te ama, Él quiere la salvación y no quiere que te vayas al infierno, quiere que seas salvo. Satanás está destinado con todo y todos sus demonios a ir al lago de fuego, a ir al infierno. Pero él no quiere ir solo, quiere llevar muchas más personas. Todo lo que él pueda arrastrar para allá, él quiere hacerlo. De nosotros depende. Si corremos a Cristo, venimos a Cristo y Señor, yo no quiero ir al infierno con ese mentiroso. Yo quiero irme contigo al cielo. De nosotros depende. O si decimos, no, yo no creo en eso. Eso es un cuento de hadas, como muchos dicen. Y prefieren continuar en el engaño. De ti depende. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. O sea, Jesucristo nos guarda, pero Él nos dejó su palabra. A través de la palabra de Dios viene la fe. Por el oír, leer la palabra de Dios, viene la fe, viene nuestra fe, o fortalece nuestra fe.
resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La fe viene por el oír la palabra de Dios, hermanos. Y creo que la palabra de Dios fue expuesta. No la deseches. No la eches por la borda. Que Dios nos ayude a guardarla en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Ayúdenos, Padre, a ser fieles y firmes a su causa y a ser de buen testimonio a aquellos que nos miran, a aquellos que nos escuchan. Y que siempre, Señor, que abramos nuestra boca sea para, especialmente con aquellos que usted no le conocen, para hablar de su palabra, Señor, hablar cosas positivas que sean conformes a su palabra. Señor, se lo pido en el nombre de Jesús. La gracia le doy, Señor. Amén. Amén, amén, hermano Ramiro. Hermano pastor, Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, con el servicio, hermanos. Después dentro de unos minutos tendremos la cena del Señor, hermanos. Tenemos, hermanos, los anuncios que